Ejecutivo presenta. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Coppola, conductor del programa Secretos Millonarios. Hoy tenemos un gran invitado, Arturo López Gavito. ¿Cómo estás? Bien, Rafa, muy feliz de estar contigo. Gracias por invitarme y quiero aprender secretos millonarios contigo. No, al contrario, gracias a ti. La verdad es que siempre invitamos a gente como tú, talentosa, que le gusta seguir moviéndose, creciendo como empresario, como lo que tú estás haciendo. Fíjate que el programa se llama así, Secretos Millonarios, porque ¿sabes qué? Mira, hoy la gente te ubica, eres una persona pública, eres empresario, haces muchas cosas, pero a veces la gente dice, ¿y qué será? ¿Que así siempre fue? ¿O cómo arrancaste? Porque por eso mucha gente no quiere emprender o no quiere hacer algo diferente. Digo, no es que a fuerzas lo tengamos que hacer, pero cuando escuchamos tu historia, yo creo que seguramente nos anima a todos a seguir creciendo en lo que estemos haciendo. Mi querido, ¿cómo empezaste tú? Mira, mi historia es una historia que creo que es como la de mucha gente en México, en general en el mundo, porque yo empecé a trabajar a los 16 años y empecé como mensajero en una empresa, ¿no? Y empecé trabajando en los veranos en secundaria, ¿no? El salir a la calle y el poder entregar paquetes y correspondencia, ir al banco, cheques, todo eso que se hace, la labor de un mensajero es muy complicada. Me dio la oportunidad de conocer la Ciudad de México, de subirme al metro, de ir en pecero, de viajar en transporte público. Y a partir de ahí me empecé a enamorar mucho de lo que era la urbanidad de México. Me empecé a clavar mucho en la historia y empecé a leer. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una estación de radio después del Mundial de México 86, empecé en 1987, en una estación de radio que en México causó mucho impacto, que se llamaba WFM. En esa época Alejandro González Iñárritu era el director de la estación, otro gran ser humano que se llama Martín Hernández, Charo Fernández, claro. Marta de Baile entró como directora de Relaciones Públicas en su momento. Y todos nosotros fuimos una serie de jóvenes, ¿no? Que teníamos una norma que era no poder conocer el no ante los proyectos que hacíamos. Como la estación en ese momento pertenecía a Televisa Radio, a Radiópolis, pero nosotros estábamos de manera independiente trabajando fuera de lo que eran las oficinas de ayuntamiento en el centro. Y esa independencia, que era una especie de independencia empresarial de una gran corporación, fue lo que empezó a sembrar en mí el gen del empezar a trabajar yendo por mis objetivos, yendo por lo que yo quería lograr. Es decir, históricamente yo me puedo considerar una persona disruptiva en todos los sentidos porque aprendí de esta manera, es decir, aprendí a trabajar fuera de un sistema establecido. Ingenuamente creí que ese mismo conocimiento se podía llevar a las diferentes posiciones que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Es decir, te estoy hablando de haber dirigido 2 compañías de discos, ¿no? Una de estas compañías fue emprender de cero. Emprendí con dinero, evidentemente, de un capital norteamericano, ¿no? En abrir una compañía de discos en México en el año de 1987. Una compañía 97, una compañía independiente que se convirtió en Universal Music, que dependía del talento local para poder crecer. Desde tener una casa, formar un equipo de ventas, formar un equipo de mercadotecnia, formar un equipo administrativo, hasta salir a hacer lo más difícil que era poder firmar bandas, ¿no? Donde tuve la enorme oportunidad de que confiaron en mí Molotov y Moenia. Y en ese momento, el trabajar en el disco de Molotov, que cumple ya, imagínate, 25 años de haber salido, fue también hacer una tarea de marketing disruptivo, bastante diferente y también bastante complejo. Entonces, sí, hacer un análisis de mi trayectoria de 35 años en diferentes lugares del mundo del entretenimiento es algo que va a venir en un libro que voy a sacar el año entrante, pero si quieres te platico de eso después. Claro, y qué interesante, o sea, cómo si realmente existen esas historias, ¿no? Que dices, oye, yo empecé así para que la gente, porque a veces, como te decía al principio, la gente no se anima, no, es que yo creo que necesito mucha lana, necesito tener padres muy ricos,
y la gente no se da esa oportunidad y pues tú no estás diciendo realmente cómo empezaste, ¿no? Y se ve que eres muy disciplinado, que lo que dices vas y lo haces y hoy, pues bueno, todo el mundo te ve en las redes porque pues como ahí en TV Azteca, como parte del programa de canto, ¿no? De la academia. En la academia y aparte productor y aparte tienes otro negocio, me decías, para las marcas personales. Sí, fíjate que después de que estuve en un periodo de casi 15 años trabajando para Disney. En Disney empecé como director de mercadotecnia de ciertos de los negocios de Disney en México y al cabo del tiempo acabé como CMO de la empresa, es decir, manejando el 100% de los negocios de Disney en México, que tenía que ver con cosas que aprendí mucho, que era regresar al negocio de la música, ¿no? Abrimos la cadena de Radio Disney en México, 12 estaciones de radio en combinación con Grupo Asir. Y eso lo hicimos, por ejemplo, porque Disney estratégicamente lo que quería era que la marca se viera como algo no solamente más alcanzable, sino como algo menos infantil y más juvenil. Ese fue un proyecto muy interesante. Luego también abrimos la posibilidad de conocer la marca de Marvel en México, cuando lanzamos todas las películas del universo cinematográfico, que estaban sustentados realmente en la venta de productos de consumo, porque lo que tienen las grandes empresas transnacionales de entretenimiento es que van creando franquicias de sus contenidos audiovisuales. Es decir, tú lo que tienes es un gran contenido, como puede ser Star Wars, como puede ser Marvel o Disney, pero donde realmente capitalizas es en el materializar tus productos de consumo a través de la licencia para terceros. Es un negocio interesante, pues un negocio también complejo, ¿no? Entonces, bueno, concluye mi labor dentro de Disney antes de la pandemia y yo lo que hago es que decido empezar de cero una nueva empresa, algo que no existía, que hoy existe, que es una empresa 100% digital, que empieza nativa digitalmente, si lo quieres llamar, en donde empezamos a trabajar contenidos audiovisuales de música, en donde tenemos una estación de radio digital por streaming a través de iHeartRadio, tenemos un canal de YouTube, tenemos una página web también y tenemos presencia en una estación que se llama 106.5 Mix y en Mix a nivel nacional también con programas de radio. ¿Qué es lo que pasa aquí, Rafa? Que históricamente a mí me gusta regresar al origen, ¿no? Es decir, si bien hoy en día la tecnología es una gran ayuda para nosotros y es una herramienta tremenda, siempre hay que entender que cuando generas mercadotecnia y cuando tú estás haciendo alguna estrategia de posicionamiento, el lado humano es fundamental. Entonces yo podría decirte que estos 2 años de pandemia a mi empresa le vinieron muy bien, porque pude ganar clientes a través del lado digital y empecé a trabajar en una gestión que es muy importante, es decir, la pandemia internacionalmente lo que vino a hacer fue provocar una nueva manera de hacer mercadotecnia por parte de las grandes compañías, ¿no? Es decir, pasamos de esa manera de hacer un B2B ahora a un B2C totalmente, ¿no? Pero los consumidores empezaron a darle un valor muy grande al discurso digital de las marcas y fundamentalmente a que en el discurso digital las marcas tuvieran hechos categóricos y palpables a través de acciones de sustentabilidad, de apoyo a la ecología, de ahorro de energías limpias, de cómo la marca estaba impactando en el medio ambiente y cómo estaba teniendo un impacto de beneficencia social, si lo quieres llamar de algún modo. Es decir, ¿qué existe detrás de las grandes marcas? ¿Por qué ciertas marcas tienen un impacto mayor? ¿Y por qué las personas que gestionan estas marcas cada vez las vemos más? ¿Por qué no vemos Tesla pero sí vemos Elon Musk? Claro. ¿Por qué no vemos Amazon pero sí vemos Jeff Bezos? ¿No? ¿Por qué? Porque en la gestión humana de una marca tú tienes el futuro del marketing digital. De manera que lo que he estado yo haciendo es ver un estudio de todos estos ejecutivos, de todas estas personas que a través de su reputación digital pueden robustecer una marca. Eso se llama arquitectura de diseño de marca digital y es parte de lo que hace mi empresa también. Oye, qué interesante. Y ahí, o sea, es que estuvo padre, ¿no? Porque sí es cierto eso lo que estabas diciendo, realmente la pandemia volteó a ver todo lo digital y quizás
digo, inclusive a muchas empresas les costó mucho trabajo voltear a ver esa parte y tú la viste y además hoy, digo, trato de entender las marcas personales, como quiénes se te pueden acercar ahorita a la gente que nos esté viendo, que tú les puedas ayudar. Yo pienso, por ejemplo, hacer lo mismo que pasa, es decir, si existe alguien que de naturaleza su empresa es una empresa altruista o es una empresa que se dedica a reciclar o que utiliza productos reciclados también para su infraestructura o que se dedica al tema de la ecología, las energías limpias, el apoyo a las mujeres, todos estos temas sociales que hoy no solo están en México, sino que están a nivel mundial. La gente conecta en el espacio digital con gente, claro, no conecta con marcas, ¿no? De manera que los CMOs de las compañías, los directores de las empresas, los gerentes de comunicación tienen que integrar mucho más hoy en día a sus equipos de trabajo para hacerlos visibles, ¿no? Yo recuerdo mucho en ciertas campañas, por ejemplo, de Walmart, hace algunos años, ¿no? Cómo tú veías directamente al empleado de Walmart en un anuncio que no era fake, sino que era una persona que físicamente estaba contratada en algún punto del mundo para Walmart y te estaba hablando de manera directa de lo bonito que era trabajar para Walmart, ¿no? Es decir, ese discurso, que es el discurso humano a través del medio del marketing digital, es lo que está conectando a la gente. Y es hoy en día con el fenómeno con el cual realmente las personas que consumen digital se están enamorando. Tú piensas que como seres humanos estuvimos por más de un año confinados y lo único que teníamos era pues nuestros dispositivos digitales, ¿no? Ahí las marcas que no estuvieron a la altura en ese momento y que no se apresuraron a la transformación digital están viviendo un rezago de una década mínimo. Claro. Y fíjate que lo que acabas de decir, he visto muchos comerciales de compañías de entrega a domicilio que son así tal cual, un video muy casero, pero es la persona original y me llama la atención cómo se repite y repite, o sea, lo que estás diciendo, justo eso, ¿verdad? Exactamente. Es decir, cambiamos de un tipo de marketing aspiracional, ¿no? a un tipo de marketing terrenal, un tipo de marketing mucho más humano, en donde los valores de la gente durante la pandemia fueron observados por los consumidores a nivel mundial. Es decir, en la pandemia aprendimos a que el mundo del marketing se revolucionó dramáticamente, sobre todo en las grandes economías, donde las transacciones digitales y donde el inicio también del uso de las criptomonedas empezó a crecer de alguna manera, ¿no? México no se vio favorecido con eso por los problemas de bancarización tan grande que tenemos en el país, el temor de la gente y de los consumidores de utilizar las tarjetas de crédito, pero en muchos sentidos no tuvimos otra opción más que recibir estos servicios a domicilio por parte de las aplicaciones. Es decir, las empresas no se dan cuenta de que la crisis sanitaria del mundo les puso a los consumidores en charola de plata y que lo único que había que hacer era capitalizar ahí. Claro. Y muchas de esas empresas de entrega de bienes y entrega a domicilio, pues simplemente se fueron rezagando y fueron incumpliendo la propuesta de valor que tenían para los consumidores, ¿no? Que ese es el problema, es decir, el yin es este, pero el yang es el otro, es decir, tienes con el consumidor en el mundo digital una sola oportunidad y si no cumples tu promesa de marca, entonces, ¡pum!, al que sigue, porque la lealtad del cliente en ese ámbito es inexistente. Claro, y aparte ya un mercado ahorita en redes sociales muy competitivo, ¿no? Y si no lo haces bien como lo están haciendo ustedes, ahí se están quedando. Oye, vamos a ir un corte ahorita en este programa, pero al regreso me llama mucho la atención, me gusta el poder, lo que haces de la parte como productor musical y aparte tienes tu otra compañía. O sea, que nos platiques ahora de tu historia, ahora sí de la parte artística. ¿Cómo no? Entonces regresamos en un corte aquí en Secretos Millonarios. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula,
hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Regresamos al programa con Arturo López Gavito. Oye, Gavito, nos estabas platicando de tu negocio que tienes de las marcas personales, de la parte digital, pero nos gustaría ahora que, más te ubicamos sobre todo en la parte artística. ¿Tú cómo empezaste en la parte artística? ¿Como productor o...? Pues mira, fíjate que todo tiene que ver con eso que te platiqué al inicio del programa, en nuestra conversación. Es decir, yo estaba enamorado de la radio y sigo siendo un enamorado de la radio. Cuando más analizo, más estoy convencido que la radio es una gran sobreviviente de los medios digitales. Que puedes escuchar la radio en tu auto, lo puedes escuchar en tu casa también, o lo puedes oír a través de aplicaciones. Pero lo que tiene la radio es la particularidad de que es un medio que te acompaña, ¿no? Claro. Y que es alguien que te está hablando y además te está poniendo la música que te gusta. El haber empezado en la radio a mí me abrió muchas puertas en el sentido de investigar y de conocer. De la radio paso a trabajar en una empresa discográfica como gerente de producto internacional en Warner Music a los 21 años, pero simultáneamente estoy dando clases de música y clases de historia también en un colegio de preparatoria para mujeres, ¿no? Entonces el lado de la investigación siempre me ha conmovido y me ha nutrido muchísimo, al grado en que hoy regreso prácticamente a hacer lo mismo, ¿no? Con los programas que tengo. A partir de ahí crezco en las diferentes compañías de discos y me voy involucrando en la producción de discos, pero de discos históricos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hago una antología de la historia de la música de México completa, ¿no? En los últimos 100 años. Trabajo con la familia de Germán Valdés Tintán, haciendo una antología de Tintán y el valor histórico y el aporte de Tintán para la música mexicana. Con la familia de Chava Flores, este gran cantautor mexicano que es el principal cronista de la Ciudad de México en materia musical. Y a partir de ahí, conforme vamos teniendo diferentes contrataciones, empezamos a ver cuáles son los productores ideales para trabajar en cada uno de los proyectos musicales, ¿no? Y así lo hicimos con este caso, por ejemplo, de Molotov en su momento, o cuando me toca dentro de Disney ser asesor cultural de la película de Coco y también trabajar en el soundtrack de la película de Coco, llamando a Carlos Rivera, en este caso, ¿no? Que trabajé con él en la academia también, para que pudiera interpretar la música de la película, con muchos grupos mexicanos, como es el caso de Bronco también. Por ahí quedó guardada una canción de Alejandro Fernández, ¿no? Entonces, todo esto siempre ha estado cerca de mí, el poder trabajar de la música, pero más allá del aspecto del glamour, que creo que es lo que toda la gente ve, está el aspecto de la logística, del trabajo, de la minimización del ego, que es muy importante cuando tú estás formando parte de una gran corporación, y de servir, que es a mí algo que siempre me ha gustado, el servir a los intereses de un proyecto mayor, ¿no? Es decir, esta película de Coco, que fue tan grande en México, Pixar, que son los grandes estudios de animación del mundo, se tardaron 6 años en hacer la película. Desde que vinieron por primera vez hasta que la película se estrenó. Y a nosotros nos tocó estar como parte del proceso íntegro de la creación de la película, asesorando también junto con un equipo de personas para que la película realmente fuera algo sincero y objetivo y palpable hacia las tradiciones mexicanas. Y eso creo que también se logró. Y Coco se convirtió en la película más exitosa en la historia de Disney en ese momento. Bárbaro. Se vendieron 23 millones de boletos, que hoy en día ya Coco debe estar por ahí de la 5ª, 6ª, tal vez, o 7ª en un momento dado. Pero en ese momento los que hicieron la diferencia, y esto es una anécdota muy bonita, es que los abuelitos fueron al cine. Los abuelitos no habían regresado al cine desde hace 20, 30 años. Entonces los nietos, los papás, quisieron llevar a los abuelos al cine para ver la película por 3ª o 4ª vez con ellos. Y a mí me tocó estar en alguna función muy hermosa con unos abuelitos que los llevaron directamente desde una casa de asistencia. Y al ver, nunca habían visto los abuelos imágenes en animación 3D en la pantalla y creían que eran niños disfrazados. Entonces, momentos hermosísimos que me ha tocado vivir
como este tipo de experiencia que te platico, que han sido diversos y han sido muchos, ¿no? Entonces, estar cerca de la música se convierte en un factor de inspiración. El reto siempre ha sido cómo conviertes a la música en un negocio rentable. Claro. Muy, muy interesante. Sí, fíjate que a mí me tocó ver esa premier, vi tanta gente, o sea, vienen muchas tradiciones mexicanas que las supieron como que rescatar, llevarla a la pantalla verde con una tecnología. Y la verdad está muy padre, la historia me encantó. Oye, pero tú no tienes, o sea, no vienes de familia normalmente pues, ¿tienes algún pariente que estuvo en el medio de la música? No, fíjate que lo más cercano también fue mi padre. ¿Ah, sí? Que mi padre me enseñó el valor a la música. Ok. Simplemente. Él tiene una historia, bueno, tuvo una historia muy interesante porque falleció hace mucho tiempo. Es decir, fue de los primeros migrantes para trabajar en Estados Unidos en los años 20 también. Y a él lo regresaron a México porque lo estaban convocando a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y normalmente las primeras personas que mandan al frente son a los latinos y a los afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces mi padre llegó a México sin hablar en español, aprendió el español aquí, pero él tenía un amor desmedido por la música, particularmente por el jazz de los años 40, las grandes orquestas, las grandes bandas en ese momento, y él me inculcó el placer por la música, pero no solo eso, me ayudó a entender el valor de la humildad, que me parece que la humildad es el tesoro más grande de cualquier ser humano y es a donde todos nosotros tendríamos algún día que aspirar al ser humildes. Y mi padre y yo escuchábamos la radio, y escuchábamos una estación de radio que se llama Jazz FM hace muchos años. Claro, sí. Y me compartía de sus conocimientos de la música y a partir de ahí me empecé a enamorar. Y a él le debo esta profesión que ha sido tan buena conmigo en todos los sentidos, porque la primera vez que me invitaron a participar en la academia, ya hace 20 años, ¿no? Que se convirtió como mi sello profesional. Justo te quería preguntar de la academia. Azteca lanzó la academia, un programa que a mí no me gustaba. Me parecía malo, me parecía mal elaborado, poco con unos muy malos participantes, corriente en muchos sentidos, ¿no? Y las personas que me invitaban, yo le decían, bueno, pues voy a ir, pero si voy a ir, voy a decir realmente lo que pienso, ¿no? Claro. Entonces, tú decides. No, pues ven. Y fui, ¿no? Me senté y me acuerdo mucho que uno de los participantes, que se llamaba Alex, ¿no? Cantó la canción de Timbiriche, Soy un desastre. Y cuando me toca a mí hacer la crítica, le digo, evidentemente le hiciste honor a tu canción y eres un desastre. Y eso no existía en la televisión. Sí, porque, o sea, la gente no dice, como tú dices, lo que estás pensando, ¿no? No lo dice nunca, Rafa. Muy disruptivo. El problema es que, la neta, como sí, decimos, ¿no? Sí, que al final del día ya acabó convirtiéndose mi papel dentro del panel en una figura de respeto y en una figura de que, gracias a Dios, es decir, esa es la manera en la que yo estoy trabajando. Mucha gente me pregunta si yo estoy actuando o si me tiran algún tipo de instrucciones a través de un chícharo o algo así, y eso nunca ha pasado. Y no te puedo decir lo complicado, pero sí la dualidad es que vive en mí el personaje mediático, pero también está forjado en mí el perfil de un empresario que sacó adelante muchos proyectos adentro de compañías, ¿no? Es decir, la gente no entiende que hoy yo soy el director de una empresa dedicada a hacer contenidos digitales y a gestión de marca empresarial y de marca personal, ¿no? Ellos creen que yo soy, por ejemplo, me confunden que si soy cronista de deportes de TV Azteca, ¿no? Y digo, no tengo nada que ver con eso, es decir, no porque aparezca yo en la visión soy así, es decir, yo sí creo que las personas podemos ser polifacéticas en muchos sentidos, que lo mismo puedes atender bien un micrófono de radio, como hago yo todas las semanas, o que puedes estar frente a una cámara para platicar, o también puedes tener la creatividad y la capacidad de sacar un disco, o de firmar un artista, o de ser manager, ¿no? Depende de ti, de si lo quieres hacer o no. Pero llega un momento en el que yo creo, ¿no?, que como el máximo tip que yo le puedo dar a cualquier emprendedor es, tienes que creer en ti, tienes que creer en tus capacidades, punto, se acabó. Un ejercicio, también lo platicaba con una persona hace un momento, el ejercicio más honesto que puede tener un emprendedor es sentarse frente a una hoja de papel con un lápiz y escribir las ideas de hasta dónde quiere llegar. Porque a partir de ahí viene una ruta crítica de trabajo y después una medición de
qué tanto estás logrando y si lo estás haciendo bien, ¿no? Pero si no existe ese ejercicio de honestidad ante ti como un emprendedor, las cosas no pasan. Claro, y me encantó, y les estás dando unos grandes secretos a todos los emprendedores que nos están viendo de atreverse a escribirlo y darle seguimiento y autoanalizarse y saber si estamos alcanzando esas metas medibles, ¿no? De una otra manera. Claro. Tú como empresario, emprendedor, con todo lo que has hecho, yo creo que a veces debemos de tener ciertos hábitos exitosos, ¿no? No sé, el leer, el aprender. ¿Tú qué hiciste diferente desde, ya nos platicaste bastante, nos has dado durante esta excelente entrevista grandes secretos, pero ¿qué crees que haya sido así como que esa chispa? Cada uno tenemos algo diferente, no somos igual, o sea, tenemos diferentes virtudes. ¿Cuál ha sido como eso que pudieras decir? ¿Sabes qué, Rafa? Es que yo creo que, como Arturo, creo que soy de esta manera, que al final sería un consejo para los emprendedores. Lo primero es ser una persona disciplinada. Así es. Si tú no eres disciplinado en tu vida, con esto te digo, con tus hábitos, no vas a ser un buen empresario. Porque es una especie como de transferencia de ADN, de lo que eres tú a lo que es tu empresa, ¿no? Claro. Muchos empresarios independientes se olvidan de la importancia y del valor del sitio de trabajo. Es decir, nuestra empresa es el reflejo de nosotros y nosotros como directivos de una empresa somos contexto. Es decir, las personas que acepten trabajar con nosotros, que formen parte de nuestro equipo de trabajo, se van a formar a imagen y semejanza de nosotros. Nuestro sistema operativo va a ser así, nuestro sistema de gestión va a ser así. Si nosotros somos éticos, las personas que trabajan con nosotros van a ser éticos. Si nosotros mentimos, nuestras personas vamos a tener ejecutivos mentirosos. Si nosotros somos morosos y no pagamos, esa reputación que vayamos generando de nuestra empresa le va a acabar pegando a todas las personas que trabajen para nosotros y para nuestra marca. Y al final del día, si nosotros no respetamos nuestro lugar de trabajo con un código y no cumplimos al 100% lo que estamos ofreciendo, como estamos formados, difícilmente vamos a lograr tener un negocio próspero. De manera que es ser personas disciplinadas, tener siempre objetivos, revisar tus objetivos todos los días y ponerte metas, que eso es lo más importante, metas que sean alcanzables, metas cortas que en un lapso de tiempo grande te generen un éxito mayúscula cuando las sumas todas. Claro, y es un gran secreto que nos das, porque realmente yo he platicado, bueno, hemos entrevistado a algunas personas y en su pasado, cuando la gente no lograba nada, pues porque no tenían claridad en sus proyectos. Entonces, pues otro gran secreto a los empresarios o los futuros empresarios, pues de tener esas metas y a largo y mediano a corto y mediano y largo plazo, que Correcto. Es muy importante. Claro. Porque si no, pues creo que por eso la gente no llega a nada, ¿no crees? La gente siempre pasa la vida más de lo mismo y no logra sus sueños. Correcto, así es. Entonces, de verdad, a nombre de Mundo Ejecutivo, estamos casi a terminar la entrevista. Me gustaría que nos pudieras dar tus redes sociales para que la gente que seguramente quiere acercarse un poquito de ti y además aprovechar de todas las cosas que tú haces, y también nos estás diciendo que pronto vas a lanzar un libro. Sí, vamos a lanzar un libro con Penguin Random House que se llama El coleccionista de experiencias. Este libro es una combinación de mi experiencia personal y profesional con toda esta serie de tips del manejo del mundo de la gestión empresarial que estoy haciendo yo. Entonces, al final del día se convierte como no un documento para que la gente me conozca más a mí, sino que entiendan qué cosas he hecho yo que me han llevado a ser una persona exitosa en el mundo empresarial y en mis proyectos en general. Hay una página de internet que es gavito.mx, en donde ustedes pueden ver mi perfil empresarial, y luego tenemos las redes de AL Gavito en todas las diferentes plataformas, donde también pueden darse cuenta de lo que hacemos y nos pueden contactar, y las redes de Explora, que es Explora con X, explora.mx, donde tenemos todos los servicios de la plataforma digital de música que hacemos.
Pues muchas gracias de verdad por estar aquí, por darnos estos grandes secretos, grandes enseñanzas, grandes ejemplos de responsabilidad, de hacer las cosas bien, y por eso es lo que tú eres y lo que has llegado a hacer por todas estas grandes vivencias en tu vida. Muchas gracias a nombre de Secretos Millonarios Mundo Ejecutivo. Agradezco que haya estado en el programa. Gracias, Rafa. Un placer, una distinción estar en este foro tan especial. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio en Secretos Millonarios. Mi nombre es Rafael Coppola. Mundo Ejecutivo presentó